la traducción de la Torá al griego y al resto de los idiomas. Primero que nada tenemos que saber que la Gemara nos cuenta que había un rey griego, Talmai, que llama a 70 sabios y los hace sentar en 70 habitaciones distintas, que no tengan contactos entre ellos, y lo que les pide es traducir la Torá. Estos sabios ya ven que las intenciones de este rey no son buenas, porque si serían buenas los hubiesen sentado todos juntos, que discutan, que hablen, que charlen, que saquen la mejor interpretación, la mejor traducción. Ellos ven que hay algo más, pero no es que hay alternativa que traducir la Torá. En la traducción a la Torá, la Gemara nos cuenta que ellos hacen 10 cambios, que son cambios para que no haya malos entendidos. Entonces, lo interesante es que tuvieron un milagro, y en ese milagro todos tradujeron mal lo mismo, a propósito. Entonces, varios psukim, 10 psukim. Por ejemplo, el primero, Breishit bara Elohim et hashamayim betaretz. Si vos haces la traducción literal, podría decirse que Breishit, ¿qué es Breishit? Breishit, en realidad, nosotros lo traducimos como en el comienzo, pero Breishit yo podía entenderlo también como un nombre, ¿sí? Breishit es un nombre, así como tenemos a Brishit y tenemos Broshet, también hay Breishit, un nombre, Brishit, un nombre. Y entonces si yo lo traduzco como un nombre, entonces ¿cómo se entiende? Breishit bara et hashamayim betaretz, ¿sí? Breishit bara Elohim, Breishit creó a Dios, el cielo y la tierra. Y entonces en realidad no hay un Dios, sino que hay un ente todopoderoso que se llama Breishit, que creó a Dios, al cielo, a la tierra y todo lo que hay en él. Está claro que si la traducción va a ser esta, entonces la mayoría de las personas puede llegar a equivocarse y pensar que hay un ser divino que se llama Breishit. Para evitar este error, nuestros sabios escribieron que Dios creó en el comienzo el cielo y la tierra. ¿Sí? Pasuk número 1 que traduce. Después otro pasuk, por ejemplo, si no me confundo, dice nuestros sabios, la Torah dice, Naase Adam betzalmeinu kidmoteinu. Haremos un hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué suena haremos un hombre? ¿Qué significa haremos un hombre? O sea, que Dios es el creador único. No, que tiene acá asociados. No hay un solo Dios, no hay una sola entidad. Naase Adam betzalmeinu kidmoteinu. Naase es en plural. ¿Qué explica Rashi ahí en el lugar? ¿Por qué dice Naase? Viene a enseñarnos que los más elevados tienen que consultar con los más bajos. ¿Sí? O sea, Dios viene y consulta con los ángeles antes de crear al hombre, ¿sí? Para darnos una enseñanza de vida, pero no es que los ángeles nos crearon, ni mucho menos. ¿Está claro? Entonces, para evitar el error, ellos cambiaron y dijeron crearé un hombre a mi imagen y semejanza. Y así 10 psukim que ellos cambian. Otra vez, Rashi lo que nos dice en ese lugar es que Dios nos quiere enseñar algo, cómo comportarnos. Está claro que Dios no necesita consultarlo con absolutamente nadie, pero si Dios, que no necesita consultarlo con nadie, lo hace, entonces nosotros seres humanos que lo necesitamos, cuanto más y más que tenemos que consultar con las personas que tenemos al lado. ¿Está bien? Siempre es muy importante aprender a ser humildes y poder consultar. El Talmud habla y dice, por ejemplo, que si el hombre es elevado y su mujer es baja, ¿sí? Quizás en el sentido espiritual, quizás en el sentido físico, quizás en el sentido intelectual, no importa qué, que se agache y escuche su consejo, ¿sí? No vengas y decidas solo esto, no, escucha. No, yo soy el que maneja la economía en mi casa, yo hago lo que quiero. Está muy bien, pero escucha lo que tiene tu esposa. No, ella no entiende eso. No importa, las mujeres tienen, ¿cómo lo llaman? Un sexto sentido, ¿sí?
lo tienen. Y cuando dicen que no es no, aunque no entiendan por qué. Cuando vos haces lo que ella te dice que no, no vas a dar bendición en eso. Anoten los consejos de Rav Daniel, funciona siempre. ¿Cómo? Muy bien. Acá Akadosh Baruj Hu lo manda a Abraham a ¿qué cosa? A escuchar la Sara. Mayor tomaré hija Sara, Shma Bekola. ¿Por qué? Dicen nuestros sabios. Porque la profecía de Sara era más grande que la profecía de Abraham. ¿Sí? ¿Está bien? Conocí a una persona, me contó una vez, que esa persona ya entiende, ¿cuántos años tendrá? 60 y pico de años, 60 años, poco más. Ya es abuelo, es director en una yeshiva. Me dice, siempre que lo voy a visitar a mi padre, en el camino voy pensando algo que le pueda consultar. Algo que le pueda consultar. Dice, no siempre tengo 100% esa necesidad, pero que eso lo hace sentir bien, que me da consejos, que me guía. Miren qué linda forma de ver las cosas. Miren qué linda forma de ver las cosas. ¿Sí? Consulta, pregunta, no hagas las cosas sola. Ahora bien, ¿cuál es entonces el gran problema de la traducción de la Torah al griego? ¿Por qué es para un duelo? Porque ahora la Torah pasa a estar en manos de todos. De todos. ¿Y qué tiene de malo que la Torah esté en manos de todos? ¿Nosotros no queremos que todos estudien Torah? Sí, pero la forma de estudiar Torah es de un maestro a un alumno. No, cada uno lee, interpreta y entiende lo que quiere. La transmisión es oral, de generación en generación. Una persona que no estudió de un maestro, perdón, pero no sirve. Hay que ir de generación en generación. ¿Por qué? Porque la Torah se puede entender de muchas formas. Muchas formas. Puedes llegar a entender cualquier disparate leyendo la Torah sola. Cualquier disparate. Entonces, la forma correcta del estudio no es que cada uno, bueno, vamos a sentarnos y ver qué es lo que vos entendés de este pasuk. No está prohibido pensar. No decimos que está prohibido pensar, pero como todo libro, como toda sabiduría, hay formas de estudiar y formas de no estudiar. Y en la Torah, como dicen nuestros sabios, las palabras de la Torah son ricas en ciertos lugares y pobres en otros lugares. ¿Sí? Vos lees un pasuk y el pasuk te dice muy poco, pero en otro lugar, en el Talmud o en otro profeta, habla de lo mismo en forma mucho más explayada. Entonces, si vos entendés un poquito en un lugar, no significa que ya el tema lo podés analizar o podés dar tu opinión. ¿Sí? Para eso hace falta cómo se estudia de generación en generación, maestro, alumnos, alumnos, maestros, maestros, alumnos. Sí. ¿Qué cosa? ¿Qué? Muy bien, entonces, otra vez, la pregunta es, ¿cuál es el objetivo de esa traducción? Cuando el objetivo de esa traducción es que la Torah esté en manos de todos para que cada uno pueda decir lo que piensa, está mal. Porque es bajar la Torah a lo que cada uno tiene en su cabeza. ¿Bien? Si uno tiene una cabeza limpia, entonces puede entender ciertas cosas. Si uno tiene una cabeza sucia, puede entender otras cosas. Por ejemplo, toda la historia de David y Bathsheba, etc. Lees ahí y podés, si tenés la cabeza sucia, leerlo como una película casi pornográfica. Y si tenés la cabeza limpia y estudias otros lugares que habla del tema, entonces entendés que acá hay una realidad que es un poco distinta a lo que estoy leyendo. ¿Sí? ¿Sí? No, está en el profeta. No importa, es lo mismo. Tanaj, nos relacionamos todas de la misma forma. O sea, la forma de estudiarlo es exactamente igual. Etcétera. Podemos hablar así de muchísimas cosas. No sé, por ejemplo, en nuestra parashá, con Yosef, que Jacob viene a bendecir a los hijos de Yosef y cruza sus manos. Y Jacob le dice, y Yosef le dice, no, papá, no así. Y le mueve las manos. Es una falta de respeto. ¿Qué está haciendo Yosef? ¿Qué pasó acá? Pero no es una falta de respeto lo que hizo Yosef. Hay que entender de qué se trata. ¿Está bien? Siempre uno lo leo como el diario. Entonces,
es una cosa, pero cuando uno lo lee y lo estudia en forma más profunda y analizando todas las fuentes que hablan al respecto, entonces uno empieza a tomar proporción de cómo son las cosas. Sí. Mira, había una época en la cual se dejaba entrar al Beit Midrash solamente aquel que Tojó que varó. Significa su exterior era como su interior. ¿Qué significa su exterior era como su interior? Que si tenía barba y peot y equipa grande y tzitzit al viento, pero adentro está vacío, no sirve. O sea, personas que por fuera y por dentro son iguales, a ellos solamente se permitía estudiar Torah. Después con el tiempo se vio que no se puede y hay que abrir la puerta del Beit Midrash a todos. Entonces, hoy en día es preferible enseñar a personas también que van a interpretar las cosas medias mal, porque igual van a interpretarlas mal. Y tratar de explicar todo lo posible. ¿Está bien? ¿Qué vas a hacer? Los que tienen la cabeza torcida, les expliques o no les expliques, van a seguir con la cabeza torcida, salvo que en algún momento realmente quieran hacer un cambio y quieran entender las cosas. Ahora hay que diferenciar entre dos tipos de personas. Hay personas que yo creo que no vale la pena enseñar, que son personas que vienen a discutir ya directamente. O sea, no vienen a aprender, vienen porque, no sé, están aburridas, nadie los escucha en la casa, o no sé qué problema tienen, y entonces lo que hacen es venir a discutir. Yo en una época en mi vida tenía un imán, era una atracción fatal. Iba caminando por la calle y me encontraba con personas así. Y bueno, al principio tratado de explicar, después ya entendí, empecé a tener, ¿cómo se dice?, sensibilidad al respecto y como un sexto sentido, así que recibí prestado por un tiempo de mi mujer y dejé de relacionarme y enseñar a personas así. Sobre todo me ha pasado en la diáspora, ir caminando comunidades en las calles donde hay comunidades no sionistas alrededor y me ven caminando con mi kipá srugá y mi barba media blanca y vienen y dicen: el sionismo no tiene razón y esto y lo otro. Bueno, está bien, no tiene razón. Si vos decís no tiene razón, ¿y qué querés que haga? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ya sé que vienen a discutir. Hay gente que realmente quiere saber y realmente quiere aprender. Y bueno, obviamente mitzvah explicar, obviamente. Nosotros queremos explicar y enseñar a todo el que quiera escuchar. Pero los que ya vienen para hacerte enojar, mi experiencia es que no da muchos resultados el asunto. Sí. ¿Me van a contar algo? No. Ok. Entonces, ¿qué pasa con los griegos? Los griegos quieren transformar, esto es la continuación de la idea de Hanukkah. Los griegos quieren transformar la Torá en una ciencia. La Torá en una sabiduría más que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Grecia o de Egipto. No es una Torá de vida. Hay mucha sabiduría en la Torá. ¿Conocen gente que dice? Es muy sabia la Torá. Gracias. La Torá no es muy sabia. No es que la Torá sea muy sabia, obvio que lo es. La Torá es mucho más que eso. La Torá es la palabra de Dios. Yo no estudio Torá para adquirir sabiduría. Yo estudio Torá para apegarme a la voluntad divina. Cuando yo estudio matemática, entonces, bueno, aprendí un conocimiento. Más útil, menos útil, interesante, no interesante, no importa. Aprendí un conocimiento, física, química, etc. Cuando yo estudio Torá, no es un conocimiento solamente lo que estoy adquiriendo. Estoy conectándome con el Kadosh Baruj Hu. Estoy aprendiendo su voluntad. Estoy llenando mi cabeza de su sabiduría. Es otra cosa. Es otro nivel, es otra dimensión. Estudiar Torá para saber no es la idea. El estudio es para hacer. Eso es lo que buscamos. ¿Está bien? Por eso decimos en Hanukkah, Le'ashkihan Torateja, que ellos nos quieren hacer olvidar tu Torah, la Torah de Dios, no la Torah. Alejandro Magno y compañía no tenían problema en que la Torah se estudie, pero como una ciencia, no como una Torah de vida. No como una Torah de vida.
Yo a las chicas siempre les digo, si quieren ir a estudiar el día de mañana en la universidad, etcétera, dejemos el tema aparte, ¿sí? Es algo individual que hay que consultar, pero no Torah, no Talmud. No Talmud ni Torah. En la universidad, no. Torah, Talmud, se estudia en una yeshiva, se estudia en una midrashá. Porque sí, pero no significa que la visión en la universidad es una visión académica. Es una visión académica. No es una visión que parte de yo me conecto ahora con algo, con un libro que es para estudiarlo, para crecer, para... No. Es una cosa que puedo encontrarme con docentes que hablan desde la crítica bíblica. Hay docentes que se relacionan con los... Majón Lev es otra cosa, no es una universidad. Majón Lev es otra cosa. ¿Sí? Es una yeshiva que tiene también estudios hall. Es otra cosa. No es como la Universidad de Hebrea o la Universidad de Barilán. La Universidad de Barilán, con la Kabod, no es una universidad religiosa. Es una universidad donde hay muchos religiosos. Sí, hay un Toar que sí, pero no lo estudies. Eso es lo que estoy diciendo. Si vas a la universidad, no vayas a estudiar eso. ¿Quieres estudiar química, quieres estudiar física? Ok, bueno, puede ser. Pero Torah se estudia acá. ¿Bien? A ver, un segundo. Yo no estoy diciendo, escúchame, Tani, yo no estoy diciéndote ahora anda a la universidad o no vayas a la universidad. No viniste y no me preguntaste, no esto y no lo otro. Yo estoy hablando de eso. Yo estoy diciendo que en el caso de que alguna persona decide ir a la universidad por algún motivo y lo hable con su rabino y le diga que sí, lo que sea, entonces, ahora lo único que no vayas a estudiar, en principio hay otras cosas, es el tema del judaísmo. ¿Está bien? Torah, Talmud, etcétera, no es el lugar para estudiarlo. El lugar para estudiar eso es acá. ¿Está bien? Eso es lo que quiero decir. Cuentan una vez del Rebbe de Lubavitch que un bajur, un chico se acercó y le preguntó si le dijo que quería estudiar a la universidad. Y el Rebbe de Lubavitch dijo que no. Y no sé si él había ido con su madre o la madre fue después a hablar con el Rebbe de Lubavitch. Y le dijo, Rebbe, no entiendo. Usted estudió en la universidad. El Rebbe de Lubavitch estudió ingeniería marítima en la Sorbonne. Y me parece en la Sorbonne, en Francia. Y le dijo a la madre, usted estudió en la universidad, ¿por qué no deja que mi hijo vaya a estudiar en la universidad? Entonces el Rebbe de Lubavitch le dijo, mira, yo cuando quería estudiar en la universidad le pregunté a mi rab qué hacer y mi rab me dijo que vaya, entonces yo fui. Ustedes ahora me preguntan a mí y yo digo que no vaya. Entonces que no vaya. ¿Sí? No todas las personas son iguales y no hay acá algo general, todos vayan allá o todos vayan para acá. ¿Sí? Estás en buena edad de hacerlo, de tenerlo. Busca uno que te responda todo lo que vos querés escuchar que sí. ¿Está bien? O si no, puedes tener varios y cada uno lo vas y le preguntas. Y cuando uno te dice que no, vas a ir a otra pregunta. No es así. Hay que tener un rab y hacer lo que el rab dice y no estar acomodando según ¿cómo se dice? Las comodidades de cada uno. Mira, es un tema largo y complejo. Sí y no. Sí y no. ¿Te respondí? Bueno, yo me vendo, pues, si quieren vienen y hablan conmigo. Sí y no. Una vez vino una chica, me dijo acá, hace muchos años, ¿querés ser mi rab? Fue tipo, me sentí como una propuesta matrimonial. Le dije que no, ya tenía una alumna, estaba ocupado. Pero... No, Hasbe Shalom. El corazón es grande. Pero la idea es cuando uno tiene un rab, tiene una guía y tiene el... No, lo vieron con el Rab Guido el otro día, Selech Rab. ¿Sí? Están ahí. Entonces Maimónides, si no me equivoco, trae el lugar. Que tener un rab trae varios beneficios. ¿Bien? Varios beneficios. Uno es una guía para la vida.
otro es quién te puede decir alajot, qué hacer y qué no hacer. Hay otros beneficios más. ¿Está bien? Es importante, es importante. Ahora bien, ¿dónde estaba? Entonces, en el momento en el cual la Torá se traduce, está ahora al alcance de cualquiera para que cada uno pueda interpretar y opinar lo que quiera. Interpretar lo que quiera. Y eso es un problema. Y eso es un problema. Eso hace que la Torá se convierta en algo que está para todos y no es así. Es de generación en generación, de maestro a alumno. Así funciona. Ahora bien, el ayuno tiene otros motivos más, pero no importa ahora. Hace unos años, tu Rab en el Shiur dice, hace unos años, 70 años, después de la Shoah, después del Holocausto, hubo una discusión entre, vamos a decir, el gobierno israelí y el rabinato de Israel. ¿Cuál es la discusión? La discusión es de cuándo rememorar la Shoah. ¿Cuándo rememorar la Shoah? El sionismo vio en el levantamiento del gueto de Varsovia, el 27 de Nisan, el día que tiene que simbolizar el Holocausto. Y así es que el Estado de Israel estableció que el 27 de Nisan siempre cae unos días después que finaliza Pesaj, entre Pesaj y durante la cuenta del Omer, unos días antes de Yom Ha'atzmaut también. En esa fecha es que el Estado de Israel recuerda el Holocausto. Entonces, cuando lleguemos a esa fecha van a ver que en la noche anterior y en el día hay sirenas y minuto de silencio y hay actos públicos y el shopping está cerrado y sí, claro, y los cafés y restaurantes, etcétera, está todo cerrado. Es un día de duelo nacional. Ahora, el rabinato de Israel no estuvo de acuerdo con esto. ¿Por qué no? Por varios motivos. Uno de los motivos es que, si bien nosotros respetamos muchísimo, obviamente, la rebelión del gueto de Varsovia, no fue lo único que pasó en la Shoah. El sionismo lo vio como, miren, el pueblo judío toma las armas en sus manos otra vez y salimos a pelear por nuestras vidas. Salimos a pelear por nuestras vidas. Ese es el nuevo judío. El sionismo habla de una especie de nuevo judío que ya no va como una oveja al matadero, sino que pelea por su vida. Y entonces dice, el día del levantamiento del gueto de Varsovia es el día significativo para rememorar el Holocausto. Ahora, ¿quién dijo? Hubieron muchos actos de heroísmo judío distintos, que quizás también los tendremos que recordar de alguna manera. Por ejemplo, un judío que en la noche de Pesaj agarra un pedazo de pan duro, que es lo último que le queda, y antes de comer, Pesaj, pan, no matzah, pan, dice, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kitshanu mitzvotav vetzivanu lichot bahem, que nos santificaste con tus preceptos y nos ordenaste vivir con ellas, con las mitzvot. Un segundo. Y nos ordenaste vivir con ellas y comer un pedazo de pan en Pesaj, porque si no come se muere. ¿Eso no es también una forma de rebelión? ¿No es una forma de rebelión que un judío en el gueto de Varsovia arme una pequeña y diminuta suká para poder sentarse en ella? ¿No es una forma de rebelión que un judío escriba en una bolsa de harina, bolsa de papel de harina, lo que se acuerda de
memoria de las tfilot de Rosh Hashanah y Yom Kippur para tener un mahzor en Rosh Hashanah y Yom Kippur. No es un acto de heroísmo tocar un shofar en Auschwitz. No es un acto de heroísmo. Hay historias de acá hasta el final de nuestros días para contar acerca de actos de heroísmo de otro tipo. Uno no quita al otro. No estamos diciendo que uno es más que el otro. Pero el rabinoto dice, bueno, este no fue el único heroísmo que hubo. Y el holocausto fue durante todo el tiempo. Fueron 6 años de holocausto día tras día, no es un solo día. Y entonces, ¿de qué forma lo recordamos? ¿De qué forma lo hacemos? Y aparte que el mes de Nisan es un mes de alegría. Es un mes que durante todo el mes no se dice Tajanún. Sí, el mes empieza con alegría, después tenemos Pesaj en el medio. Y es verdad, los últimos días no hay nada. Pero ya continúa la alegría que empezó en el principio del mes. Y entonces poner un día así contradice un poco el espíritu del mes, ¿eh? Muy bien, porque el Estado lo decretó así, pero la Rabanut no está de acuerdo con eso. Sí. Muy bien, a eso voy. Entonces, la Rabanut Rashid de Israel decreta que Asara Betebet, el 10 de Tebet, es el día del Kadish Aklali. ¿Qué significa el día del Kadish Aklali? Es el día en el cual durante la Shoah murieron 6 millones de judíos asesinados. Ahora, la gran mayoría de ellos no dejaron quien diga Kadish por ellos, porque todas sus familias fueron asesinadas. Y no sabemos cuándo fueron asesinadas. No sabemos en muchos casos dónde fueron asesinadas. Entonces, ¿quién dice Kadish por ellos? ¿Cuándo dicen Kadish por ellos? Yo me parece que les conté, cuando estuve en Polonia el año pasado, llegamos a una ayara, llegamos a una ciudad en el medio de Polonia y llegamos a un Beit HaKnesset, lo que era un Beit HaKnesset, era el edificio más grande que había en la ciudad, y hoy en día era una biblioteca pública. Basta, era una biblioteca pública que fue refaccionada por uno de los pocos judíos de esa ciudad que se salvaron. Vivían ahí más de 50.000 judíos. Vivían ahí más de 50.000 judíos. Y muy poquititos, contados con los dedos de las manos, se salvaron. Y uno de ellos, mucho tiempo después de la Shoah, volvió a ver qué quedó de su ciudad, de su pequeña ciudad, y se encontró con nada. Y vio que lo que era la sinagoga había sido utilizada por los nazis como un lugar para sus caballos, para sus armas, para esto y para lo otro. Y él donó de su bolsillo junto con la municipalidad del lugar. Lo refaccionaron, lo limpiaron todo y lo donaron para una biblioteca nacional. El piso de abajo es una especie de museo de la Shoah y la parte de arriba, el Ezrat Nashim, es la biblioteca del lugar. Y frente a vos, cuando entras, es un salón enorme. Es un Beit HaKnesset de los de Europa, viejos, altos, grandes. No me acuerdo el nombre, tengo que fijarme. Y vos frente a vos, una tela bordó, apenas entras, el final del edificio. Y cuando corres la tela para ver qué hay, está el agujero de lo que era una Arona Kodesh enorme, enorme. Se te rompe el corazón. Había viviendo ahí 50.000 judíos, que no quedó de ellos nada, nada. Familias enteras. El bisabuelo de un alumno mío estaba enterrado en una fosa común ahí en el lugar, que sabemos por los vecinos no judíos que en una fecha determinada los judíos que quedaban en el lugar fueron llevados a hacer un pozo, excavar un pozo en el lugar, y fueron asesinados todos ahí en el pozo. Y averiguando y esto y lo otro, se llegó a la conclusión que el bisabuelo de él estaba ahí. Y este bisabuelo tuvo la suerte que tiene un bisnieto viviendo en Israel. Pero la mayoría no tuvo esa suerte. Entonces, ¿cuándo los recordamos? ¿Cómo hacemos? Entonces el rabinato decretó que Asara Betebet va a ser el día del Kadish Aklali. ¿Qué significa? Es el día en el cual todo aquel que quiere
puede decir Kadish por las personas, el pueblo judío que fue asesinado durante la Shoah. Durante la Shoah. Y entonces hoy en día Asara B'Tevet toma otra connotación. Es un día de duelo y le agregamos un motivo más, que viene a representar, porque en realidad la Shoah, otra vez, ¿cuándo la recordás? 6 días de Shoah todos los días, 6 años de Shoah todos los días. ¿Cuándo lo recordás? ¿Qué fecha? Todos los días. No se puede vivir así. Entonces, según la Rabanut, Asara B'Tevet, esa es la fecha en la cual nosotros recordamos la Shoah y decimos Kadish por todos aquellos que no sabemos cuándo fallecieron o todas sus familias fueron asesinadas y no dejaron quien diga Kadish por ellos. Eso es Asara B'Tevet. Esa es la connotación tan fuerte que tiene. Y van a ver que si van a distintas sinagogas que les importa lo que dice la Rabanut Rashid, pues no todas les importa. Entonces van a encontrarse con que sí, es un día que toda la gente dice Kadish. Es muy fuerte. Toda la gente, mucha gente dice Kadish. Otra vez, primero no se celebra, sí se recuerda, pero vamos a decir, depende mucho de quién, cómo, cuándo y de qué forma. Sí, el Yom HaShoah a nivel religioso es más en Asara B'Tevet. Sí, por eso fueron a Yad Vashem hoy a la mañana. Si no es que de repente, bueno, estamos aburridos, ¿qué hacemos con las chicas hoy a la mañana? Vayan a Yad Vashem un poco. No, fueron a Yad Vashem porque tiene que ver con conexión directa con Asara B'Tevet. Ese es el motivo. Está bien, ese es el motivo. Preguntas.